Hola. Vamos a una pequeña introducción, este primer video, a lo que es el impermanente en tuberías, donde la idea es que, imagínense, tenemos un estanque, este como ejemplo más clásico. Tenemos un estanque donde la carga del estanque es H respecto de la salida de la tubería, y nosotros podemos decir entonces que H es igual a B cuadrado dividido por G, factor de 1 más FL dividido por D, más la sumatoria de los K sub S. ¿Ya? Esto de acá es para el régimen permanente. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? De aquí vienen preguntas. ¿Qué ocurre? Ocurre si se abre o cierra la válvula. La respuesta es más o menos directa. Es que vamos a tener que el caudal ahora pasaría a depender del tiempo. ¿Ya? Más que el caudal, este es el caudal de salida. Pero más que eso, eventualmente nosotros, si definimos nuestro eje X partiendo del estanque hacia la salida, vamos a tener que la velocidad en la tubería puede cambiar. Puede cambiar tanto en el espacio como en el tiempo. Y también la presión que vamos a tener en la tubería puede estar cambiando en el espacio y en el tiempo. ¿Y cómo es el cambio de la velocidad y la presión en la tubería producto de que hacemos alguna operación programada o no de la válvula? A eso es a lo que uno se refiere cuando está hablando de régimen permanente, ¿ya? A determinar qué es lo que pasa con la velocidad y qué es lo que pasa con la presión en la tubería, producto de que alguna de las condiciones de borde del problema cambiaron. Un ejemplo puede ser: yo cierro la válvula un poquito, cierro la válvula, nosotros ya sabemos que aumentan las pérdidas singulares. Al aumentar las pérdidas singulares tenemos entonces podríamos esperar una disminución del caudal, y esa disminución del caudal está acompañada también de una variación de la presión, que dependiendo de qué tan rápido sea la apertura o cierre de la válvula, nosotros lo que se tiene es que cuando cerramos un poco la válvula, imagínense el caso: yo tengo una cierta velocidad, cierro un poco la válvula. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con la velocidad del flujo? Tengo que frenarla, ¿ya? Tengo que disminuir la aceleración. Y para poder disminuir la velocidad, ¿cómo yo puedo disminuir la velocidad del fluido? Con fricción, que depende de la velocidad, así que no es mucho, pero sí con gradientes de presión. De manera tal de que, para poder disminuir la velocidad dentro de la tubería, yo lo que necesito es cambiar los gradientes de presiones que van a estar actuando dentro de la tubería, de manera tal de poder producir una desaceleración neta del flujo. En particular, si es que yo cierro la válvula y tengo que frenar, tengo que hacer aumentar los gradientes de presiones, tengo que hacerlo cada vez más contrarios al flujo, para poder producir efectivamente que se produzca una desaceleración. Entonces, eso en la práctica lo que me está diciendo es que la velocidad en este punto de acá, o sea, la presión acá a la salida de la válvula, va a ir aumentando para poder disminuir los gradientes de presión que van a estar actuando sobre el fluido. ¿Y
¿Cuál es el máximo de la presión que se tiene acá en la válvula? Depende de qué tan rápido yo tengo que producir la desaceleración. Si es que la desaceleración del flujo yo la tengo que producir muy rápidamente porque produje un cierre instantáneo de la válvula, imagínense que en T igual a 0 cierro completamente la válvula, ¿ya? Yo lo que estoy haciendo es que las moléculas de fluido que se estaban moviendo, de repente, que se estaban moviendo, de repente se topan con que ya no se pueden mover más. Por lo tanto, eso produce unos grandes gradientes de presiones que van a estar actuando sobre la válvula, y esos gradientes de presiones son los que eventualmente podrían producir el colapso de este tipo de sistemas. Así que todo este tipo de preguntas generalmente está asociado, al diseño estructural de la tubería. O sea, vale decir el cálculo de la presión en función de X. ¿Ya? Como yo les decía, cierro la válvula, se produce un aumento local de la presión para poder frenar el flujo, y ese aumento local de la presión puede ser tan grande que en la práctica me termine rompiendo la válvula. O puede ser tan chico que me termine genere una implosión de la tubería, o sea, no es que explote, sino que se chupa, ¿ya? Sobre todo si estamos hablando de tuberías de acero. Se termina chupando y eso también hace que falle nuestro diseño desde el punto de vista estructural. Así que el régimen permanente, si bien es re entretenido desde el punto de vista hidráulico, porque aquí va a aparecer toda una dinámica ondulatoria que es propia de los fluidos. Si ustedes toman un café o lo que sea que estén tomando ahora, van a ver que en la superficie del café se produce algún tipo de oleaje, ¿ya? Esa misma dinámica ondulatoria también se espera dentro de tuberías, ¿ya? Donde si es que yo tengo algún tipo de operación en la válvula, yo voy a tener información que se va a estar propagando hacia arriba o hacia abajo, que me está diciendo, oye, estoy cambiando la velocidad de la válvula, y esa información se comienza a propagar hacia arriba, choca contra el estanque, después se refleja y así sucesivamente se generan ondas que van a estar dando vueltas dentro de la tubería por un par de segundos, ¿ya? Así que aparece toda una dinámica ondulatoria. Sin embargo, el trasfondo práctico de este tipo de problema es asegurarse del correcto funcionamiento de obras hidráulicas en el contexto del conducto cerrado, en el contexto de operaciones transientes, de manera tal que en particular la obra sea funcional todavía desde el punto de vista estructural. Hay un par de ejemplos de obras que han fallado efectivamente porque no se manejó bien el transiente, porque la válvula se cerró más rápido de lo que debiera ser, pero ese se cerró, puede ser porque se cerró o porque eventualmente se entró un palo o una cosa media grande que se terminó trancando acá y produjo el cierre instantáneo de la válvula, ¿no? De ahí podemos buscar en internet acerca de golpe de ariete, o water hammer, que sería el nombre en inglés. Pues, entonces, esta sería una pequeña introducción para poder contextualizar un poco el tema del régimen permanente en tuberías. Y durante esta primera semana, en la próxima semana también vamos a estar trabajando, vamos a ver los diferentes enfoques que existen para poder abordar el problema. Hay dos grandes enfoques, el método elástico y el método inelástico. ¿Ya? Que lo único que hay detrás de este método, desde el punto de vista conceptual, lo único que hay diferencia es de que uno acepta de que hay variaciones de la densidad del fluido y del diámetro de la tubería en función de la presión, o sea que hay una respuesta dinámica, se agrega como un comportamiento tipo globo de este sistema,
lo cual hace que las tuberías ya no sean tan rígidas, sino que aceptan un poco de ductilidad y se acepta entonces que la velocidad de propagación de la información dentro del sistema es finita, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a poder ver una onda que se está propagando en el sistema. En el otro, en el otro enfoque, no aceptamos esa variación de la presión, de la densidad, ni tampoco del diámetro de la tubería. Por lo tanto, todo lo que ocurre es instantáneo. Todo lo que está ocurriendo se propaga instantáneamente sobre todo el dominio y vamos a llegar a que la velocidad en particular ya no depende de X, sino que solamente va a estar dependiendo del tiempo. En otras palabras, lo que estamos hablando del Euler, de las ecuaciones de Euler. Pero todo esto acá con un poco más de detalle. Lo siguiente que no.